Bien, vamos a ver la última parte para que me parece que les puse un par de ejercicios en la tarea relacionados con calcular el área de una superficie de revolución y un volumen con el teorema de Pappus. Esta será la clase número 46 y dado que en el semestre son 16 semanas, 3 clases por semana serían 48, por lo cual van a quedar 2 clases más que no se van a evaluar, donde voy a hablar un poco de series y de la integral impropia, muy importante que nos revisamos en la parte que íbamos a evaluar. Considero que con lo que tenemos es suficiente, y esto último, bueno, las siguientes dos clases, quien le interese pues las verá, como todo lo que hemos estado haciendo, que es realmente poca la gente que está interesada en esto, pero asumimos que alguien habrá que estar al pendiente de eso. Entonces, para cumplir con el temario, voy a subir ese material, espero la siguiente semana, pero no se va a evaluar. Eso es lo que les debe quedar claro, para que no haya queja de que no se vio nada y vamos a hacer una tarea examen más. No, quedamos así. Muy bien, entonces sería el tema 5.4, según aparece aquí. 5.4, área de una superficie de revolución. Va a ser una cosa que voy a terminar y luego voy a ver la parte relacionada con el teorema de Pappus, que será una clase extra. Entonces vamos a definir qué es lo que vamos a entender por una superficie de revolución. Entonces, la gráfica de una función continua se gira alrededor de alguna línea, ya sea vertical, horizontal, o incluso puede ser con pendiente distinta. Entonces la superficie resultante se llama superficie de revolución. Por supuesto, esto lo van a ver en cálculo 4 y van a definir lo que es una superficie, van a ver cartas y ese tipo de cuestiones, pero aquí solamente estamos definiendo superficies que se generan a partir de una curva en R2 que se hacen girar respecto a un eje. Entonces lo que queremos encontrar es el área de la superficie de revolución. Si atendiendo a esa definición, o sea, exactamente igual que como habíamos visto anteriormente, nosotros vamos a tener la gráfica de una función continua f de x, que en este caso esté definida de a b, siendo totalmente análogo si tengo una función que depende de y está rotando respecto al eje y, por ejemplo. Entonces, si el eje de rotación es el eje x, como habíamos visto en la parte de volumen, se genera una superficie. Pero entonces lo que nosotros queremos calcular ahora no es el volumen. Lo que queremos calcular es cuánto mide la superficie. O si pensamos en una naranja, que sería una esfera aproximadamente, lo que queremos saber es cuánto mide la cáscara como una superficie, no sé, centímetros cuadrados, por ejemplo. Entonces, el área de la superficie se va a derivar de superficies de cilindros. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, la idea es
dar una partición. Entonces, igual que como hacíamos antes, una partición de AB. Entonces voy a pintar aquí el elemento xy menos 1. Entonces esto va a generar una partición, o sea, más bien la partición, una partición de AB. Va a generar todos estos elementos. Xy más 1, etcétera, hasta xn. Donde recuerden que x0 es igual a y xn es igual a b. Entonces aquí vamos a tomar la distancia entre estos dos puntos. Esa va a ser una longitud L. Y entonces cuando giremos, esta cosa no va a generar un cilindro. Porque un cilindro sería, como habíamos visto anteriormente con los rectángulos, de esta forma. Entonces esto gira y lo que forma es un disco. Pero ahora nosotros tenemos esta línea así. Entonces cuando gira, lo que está generando es un pedazo de cono. ¿Por qué un pedazo de cono? Porque un pedazo de cono truncado. Entonces si tenemos un cono y este cono lo cortamos, vamos a decir aquí y aquí, bueno, lo cortamos arriba. Entonces este cono va a tener un radio, vamos a decir R2, va a tener una superficie lateral, esta L, y este cuando lo corte me va a generar como un cono de esto que se llama un cono truncado. Entonces si este es R2, aquí me va a generar un radio R1 y esta línea va a ser la longitud L. Entonces esta partición nos va a generar este tipo de cosas. Voy a pintarlo. Si tuviera más elementos de la partición. Entonces es un poco la misma idea, solamente que ahora en vez de cilindros nos está generando pedazos de cono o conos truncados. Entonces así aquí casi no se ve porque está muy pegadito, pero genera un montón de conos y lo que hay que hacer es justamente hacer la norma de la partición tender a cero, lo cual significa que este delta xy se hace muy chiquito. Es equivalente a pedir que la norma de la partición sea cero, y entonces el área de esta superficie lateral, porque ahora no estamos viendo el volumen sino el área, entonces cuando yo gire esto, eso se va a aproximar al área de la superficie lateral en ese pedacito. Entonces conforme voy haciendo la partición más pequeña, esa área de estos conos truncados se va a parecer más al área de la superficie real, y luego habría que sumar sobre todos esos pedacitos de cono. Entonces eso es la idea que hay detrás de la integral. Muy bien, dado que necesitamos saber cuál es el área de la superficie de un cono trunco, vamos a calcularla. Y esto viene de la geometría. Nosotros tenemos un cono de altura h, es decir, altura h, una generatriz que vamos a llamar L. Este sería el vértice del cono y va a tener un radio R. Entonces esto me genera un triángulo rectángulo que voy a pintar acá. Un triángulo rectángulo de hipotenusa L, de catetos H y R. Entonces, ¿cuál va a ser el área de esto? Desdoblamos el cono. Si desdoblamos el cono, esta parte de la circunferencia me va a quedar así, evidentemente, y luego la otra parte del papel, si lo quieren ver así, va a ser la circunferencia esta
con algo así. No sé, algo así. Entonces, si este tiene radio R, el área, o sea, el área de la superficie del cono, vamos a ponerle a DC, pues va a ser el de la superficie, perdón. Va a ser el pi por radio al cuadrado, que sería esta, más la suma de esta superficie, que vamos a llamar AL, que es realmente la que nos interesa, porque no queremos saber cuál es el área de las tapas, que nos van a quedar los conos truncados así. Entonces, la única área que necesitamos es la área de la cara lateral del cono. Entonces, esa... O sea, nosotros sabemos que para un sector circular, y esto lo demostramos, que tiene un ángulo phi, tenemos un radio r y esto tiene una longitud l. Entonces sabemos que el área de ese sector es r cuadrada sobre 2 por el ángulo. ¿De acuerdo? Entonces el área de este pedazo, vamos a ponerlo en azul, el área de esto, sin contar esto que no nos interesa, sería esa AL que le llamé. Y eso va a ser igual a este a un medio a cómo lo podemos poner según esto de aquí. Esto sería bueno, para empezar, la longitud que tiene esto de aquí a acá es la longitud de la circunferencia, que es 2pi por r. Entonces sería 2pi por r, que sería como la base por la altura de esto, que es un medio de s, y esto nos va a quedar como pi por r por s. O bueno, como aquí le he llamado la L por L. Y esa va a ser el área. Esto se demuestra en geometría. Ese es el área. Entonces, ese es el área de la superficie. El área de la superficie de un cono sin base. Vamos a decir. O sea, esto que está aquí es el área de este cono, pero sin esto de acá. O sea, es el área lateral, sin contar la base. Entonces, para el cono truncado, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener el triángulo o sea, vamos a tener el cono completo. A ese cono completo le vamos a cortar esta parte que va a tener un radio R1, creo que le había puesto, sí, R1, y esta parte de acá va a tener un radio R2. Entonces esta de aquí va a medir L1 y esta de acá va a medir L2, donde L1 más L2 es la L total, la longitud. Ahora, por triángulos semejantes, vemos que R1 es a L1, este es a este como, R2 es a L2. A ver, pero... No. A ver, este L2
Este L1 es este pedacito. Entonces de aquí a acá va a ser L. Entonces lo que nos dice esto, y ese L le voy a llamar L2. Solamente para que coincida con los nombres de aquí. Entonces el triángulo chiquito, R1 es a L1, como R2 es a L2. Y esa es una constante que vamos a llamar K. Entonces esto significa que R1 es igual a K L1 y R2 es igual a K por L2. Entonces, ¿quién es el área del sector este? Pues el área de ese es el área de... O sea, el área del sector va a ser igual al área del cono con R2, o sea, de todo este grandote. Y a esa área le voy a quitar el área de este rectangulito para que justamente me quede la cosa truncada que quiero. Entonces, menos el área de R1. Y esto es igual, entonces, por lo que acabamos de ver aquí, a pi R2 por L2 menos pi por R1 por L1. Pero esto entonces es pi por R2 es K por L2 al cuadrado menos pi por K por L1 al cuadrado. Entonces esto es igual a pi K por L2 al cuadrado menos L1 al cuadrado. Y esto es lo mismo que pi K L2 menos L1 por L2 más L1. Ahora, pero ese L2 menos L1 es el L. L2 menos L1, entonces, bueno, voy a ponerlo así. Porque recuerden que estamos tomando con esto. Entonces, la L mayúscula que estoy tomando aquí justamente es el del cono truncado. Aquí, bueno, estoy abusando de la notación porque tomé esto alto. Si quieren, para no confundir, vamos a llamarle G a esto, que es la generatriz. Entonces, aquí sería, si quieren, A de G y esto sería G, G, G. Y entonces aquí este L2 menos L1 va a ser la L mayúscula que tenemos. Y L1 más L2 sobre 2 va a ser igual a L. No, perdón, R1 más R2 sobre 2, vamos a decir que es igual a R, a un radio. Entonces con esto nos queda igual a pi k L2 menos L1 que es L y L2 más L1 eh, que es igual a ver, voy a quitarle, entonces vamos a dejarlo en términos de R. Esto nos va a quedar pi L2 menos L1 que es L. Y acá voy a tener K por L2. Voy a poner K por L2 más K por L1. Y esto es igual a pi por L por K por L2, que es R2, más K por L1, que es R1. Pero R1 más R2 sobre 2 hemos denotado que es igual a R. Entonces esto es igual a 2R por 2R. Entonces esto es igual a 2pi por R por L. Este... Entonces,
regresando, entonces este es el área del sector. El área del sector es igual a 2pi por R por L. Entonces, volviendo a nuestro problema inicial, tenemos el eje X, el eje Y, tenemos la función f de X, tenemos aquí que esto vale A, esto vale B, esto lo hacemos girar, nos genera esto, damos una partición de AB, nos fijamos en el xy menos 1 xy, entonces esto va a generar con esta distancia que es L, nos va a generar este pedazo de cono truncado de radios f de xy y f de xy menos 1. Entonces, sea P una partición del intervalo AB, tal que la P, como habíamos dicho, es igual a x0 igual a A, x1, x2, hasta xn, que es igual a B. Entonces, el delta LI, este sería un LI para este intervalo. El delta LI sería igual por lo que ya vimos la vez pasada con la longitud de arco, sería delta xy al cuadrado más delta yi al cuadrado. Entonces, si aquí tenemos esto, este sería delta xy y este sería delta yi, evidentemente. Entonces, por el teorema de Pitágoras, esta delta li al cuadrado es igual a delta xy al cuadrado más delta yi al cuadrado. Entonces, si vamos a decir sea eh, vamos a decir, porque aquí tengo un radio 1, un radio 2, vamos a llamarle RI al radio promedio. Entonces ese está aquí. Y entonces por el teorema del valor intermedio existe un DI en ese intervalo xy menos 1 xy, tal que ese RI, ese radio medio, es igual a F de ese elemento DI. O sea, lo que estamos diciendo es que aquí existe un DI por el teorema del valor medio entre estos dos, tal que ese RI que estamos tomando es la F evaluada en ese valor. Entonces, tenemos que la superficie sería delta SI igual al área de la superficie generada por este cono truncado, que ya vimos que es 2pi por el radio por la delta de LI, según lo que vimos acá antes. Aquí. Entonces por la delta de LI. Y esto es igual a 2pi, ese R de I es F de DI por la delta, que es la raíz de delta xy al cuadrado más delta yi al cuadrado. Pero entonces aquí puedo factorizar un delta xy al cuadrado. Entonces 2pi por f de di, o le pueden llamar xy, atendiendo a lo que no sé qué tanto les confunde que yo cambie de notación. Se supone que ya deberían de que les quedara claro esto, pero vamos a ponerle así. Entonces xy, y aquí voy a sacar el delta xy, o sea, esto de aquí va a ser raíz de 1 más delta yi al cuadrado sobre delta xy al cuadrado multiplicado por delta xy al cuadrado. Entonces esto va a ser raíz de 1 más delta y sobre delta xy al cuadrado por la raíz de delta xy al cuadrado, que es delta xy. Es delta xy. Ahora
Eso fue por el teorema del valor intermedio. Por el teorema del valor medio existe un CI en este intervalo xi menos 1, xi. Por eso no quería poner el xi, quería ponerlo acá, pero bueno, da igual. Tal que la derivada en ese punto es igual a la pendiente de la recta secante en esos dos puntos, es decir, f de xi menos f de xi menos 1 entre xi menos xi menos 1. Es decir, esto es igual a un delta fi, vamos a llamarle, sobre un delta xi. Y esta, pues como la y es igual a f de x, pues esto es lo mismo que delta de y sobre delta de xi, que es lo que tenemos aquí. Entonces, el delta si es 2pi por la función en xi por la raíz cuadrada de 1 más delta y entre delta xi al cuadrado por delta xi. O en otras palabras, esto es igual a 2pi por f de xi por la raíz cuadrada de 1 más f' de ci al cuadrado por el teorema del valor intermedio. Entonces esto es igual a f' de ci, lo que estamos sustituyendo aquí, al cuadrado por delta xi. Entonces el área de la superficie es sumar sobre todos esos conos truncados. Entonces la S es aproximadamente igual a 2pi por la suma desde igual a 1 hasta n de f de xi por la raíz de 1 más f' de ci al cuadrado por delta xi. Y entonces, tomando el límite cuando la partición es muy pequeña, me daría el área. Entonces S va a ser igual a 2pi por el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma desde igual a 1 hasta n de f de xi raíz de 1 más f' de ci al cuadrado delta xi, que es la integral de Riemann. Entonces esto es 2pi por la integral de a a b de f de x por la raíz de 1 más f' de x al cuadrado diferencial de x. Y esa va a ser el área de la superficie. Entonces vamos a ponerlo como una definición. Definición 5.4.2. Sea y igual a f de x tal que esa y es de clase C1 en el intervalo AB. Entonces el área de la superficie de revolución formada al girar F alrededor del eje vertical o de la recta Y, va a estar dado como S igual a 2pi por la integral de AB de f de, que realmente la f de x sería como la distancia, entonces en general r de x por la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado diferencial de x. Entonces, donde r de x es la distancia entre la gráfica de f de x y el eje de revolución. Esto es cuando la recta respecto de la cual estamos girando no es el eje Y, sino es un eje vertical cualquiera. Y ahora, análogamente,
Si, si x es igual a g de y en CD, entonces el área es S igual a 2pi por la integral de C a D de R de Y por la raíz de 1 más F' de X. No, de G' de Y al cuadrado diferencial de Y. Entonces, donde R de Y es la distancia de entre la gráfica de F, de la gráfica de G y el eje de rotación. Entonces, en este caso, pues sería, digamos, si estoy rotando respecto de X, pues esta sería la R, como habíamos dicho antes, la R de X. Aquí sería la R de XY. Muy bien, entonces una notación simplemente que a veces van a ver que el área de la superficie la ponen de forma compacta como 2pi por la integral de AB de R de S de S, donde SDS es el elemento de línea que está dado como la raíz de 1 más F' de X al cuadrado, que aparece también cuando uno calcula la longitud de arco. R de X, aquí no sé por qué le puse ese. Es la función longitud de arco. Eh, es el desplazamiento infinitesimal para ir de un punto a otro, digamos, es ADS en un espacio de 3 dimensiones, con métrica positiva. Entonces, si tengo la función así y la voy a rotar respecto a este eje, que es el eje X, entonces la distancia que hay de aquí a acá, esa es la R de X. Pero bueno, si a lo mejor roto respecto a algo que no es el eje Y, sino respecto a esta recta, y acá tengo mi gráfica de A a B, entonces la distancia que hay de aquí a acá, esa va a ser la R de X también. Entonces hay que tener muy en claro qué es lo que uno está haciendo, porque si solamente aplican la fórmula, como en el caso del volumen de revolución, y no tienen ni idea de quién es esto que aparece aquí, entonces van a cometer errores. Entonces en este caso este R de X es la distancia que hay de la gráfica al eje de rotación. Y lo mismo acá, si es respecto al eje Y y tenemos la curva así, por ejemplo, y la giramos respecto al eje Y, pues la distancia que hay de aquí a acá, bueno, respecto al eje Y no, respecto de cualquier curva vertical. No sé, por ejemplo esta. Entonces la distancia que hay de aquí a acá, esa va a ser R de Y. Si el eje de rotación es el eje Y, pues va a ser la distancia del eje Y a la curva. Muy bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Número 1, encontrar el área de la superficie generada al girar la gráfica y igual a x cúbica alrededor del eje X en X que pertenece en el intervalo 0,1. Entonces, bueno,
lo que tenemos es, aquí está el eje X, el eje Y, X, eje Y, va de 0 a 1. Aquí vamos a decir 1 vale esto. En el intervalo 0 a 1 tenemos esta función. Y luego lo que vamos a hacer es girarla respecto al eje X. Entonces va a formar como una trompetita. Y lo que queremos calcular es el área de esa superficie. Entonces este punto de aquí es el punto 1,1 y la r de x en este caso sería la distancia del eje x a la función. Ese sería r de x, que en nuestro caso es igual a y. O en otras palabras es igual a f de x. Entonces la ecuación nos dice el área de la superficie al girar respecto al eje x va a ser 2pi por la integral de a b de r de x por la raíz de 1 más f' de x al cuadrado, o simplemente por ds. Entonces esto es igual a 2pi por la integral de ab, y este r es igual a f de x, pero f de x, o que es igual a y, es x cúbica. Nos queda x cúbica por la raíz cuadrada de 1 más la f', entonces y' es 3x cuadrada al cuadrado, me queda 9x cuarta, diferencial de x. Y ahora esto lo puedo integrar haciendo u igual a 1 más 9x cuarta. Du sería 9 por 4, 36x cúbica de x. Entonces aquí x cúbica de x es du sobre 36. Entonces esta cosa va a ser igual a 2pi. Ah, bueno, ya no es la integral de ab, es la integral de 0 a 1. Entonces aquí cambio la variable. Si x vale 0, la u vale 1. Y si x vale 1, la u vale 10. Entonces 2pi por la integral de 1 a 10 de du sobre 36 por la raíz de esto que es u a la 1 medio. Entonces esto va a ser igual a pi sobre 18 por u a la 3 medios sobre 3 medios integrado de 1 a 10. Esto va a ser, este 2 entre 18 va a ser pi sobre 9 por 3, 27. 10 a la 3 medios menos 1 a la 3 medios. Entonces esto me queda como pi sobre 27 por 10 raíz de 10 menos 1. Y así lo voy a dejar, unidades al cubo. Unidades cuadradas, perdón. Entonces esta es el área de la superficie de revolución. Por supuesto no estamos contando el hoyo este, sino habría que aumentarle o sumarle el área de esta circunferencia, que es pi por radio al cuadrado, y tendríamos el área lateral y el área por debajo de toda esta figura. Bien, número 2, encontrar el área de la superficie de revolución obtenida al girar la gráfica de f de x igual a x cuadrada en el intervalo 0, raíz de 2 alrededor del eje y. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra función. En el plano XY es y igual a x cuadrada, entonces va de 0 a raíz de 2 en 1. En 0 vale 0, en 1 vale 1. Y en raíz de 2, 1.4142, vale 2. Entonces, esta sería la curva, no sé, algo así.
y la giramos alrededor del eje Y. Entonces esto hace esto y nos va a generar esta cazuelita. Ahora no queremos el volumen, queremos el área de la superficie. Entonces este punto de aquí es el punto raíz de 2,2. Tenemos la función y tenemos que R en este caso sería la distancia que hay de aquí a acá. El R que comentaba aquí. Entonces sería R de X igual a X. Y entonces la superficie es 2pi por la integral de AB de R de X por raíz de 1 más f' de X al cuadrado diferencial de X. Entonces igual a 2pi por la integral de 0 a raíz de 2 de la distancia, que en este caso es X, por la raíz de 1 más f' al cuadrado, que es 2X, 4X cuadrado, diferencial de X. Entonces f' de X es igual a 2X. Entonces f' al cuadrado es 4X cuadrado. Es lo que nos queda aquí. Ahora, lo mismo, esta se puede resolver haciendo u igual a 1 más 4x, si quieren, a ver, u igual a 1 más 4x cuadrada, entonces du es 8x de x, entonces x de x es igual a du sobre 8, y de aquí, si x vale 0, la u vale 1, y si x vale raíz de 2, entonces la u vale 4 por 2, 8 y una 9, entonces esto va a ser la integral, más bien 2pi por la integral de 1 a 9 de u a la 1 medio diferencial de u sobre 8. Entonces igual a pi sobre 4 por u a la 3 medios sobre 3 medios de 1 a 9. Esto es igual a pi sobre 6 por u, que es 9 a la 3 medios menos 1 a la 3 medios. Es decir, pi sextos por raíz cuadrada de 9 es 3. 3 por 3, 9 por 3, 27 menos 1 es igual a 26 pi. 26 sextos de pi, que es lo mismo que 13 tercios de pi. Y ese es el área, unidades cuadradas, el área de la superficie lateral de este sólido. Entonces vamos a ver algo conocido que es la esfera. El número 3, calcular el área de la superficie. Vamos a poner así, generada al girar un semicírculo alrededor del eje X. Entonces, X y Y. Y tenemos el semicírculo, vamos a decir que tiene radio, vamos a decir A. Entonces este sería menos A. Y la ecuación de esto, que es x cuadrado más y cuadrado igual a al cuadrado. Entonces y es igual a cuadrado menos x cuadrado raíz positiva. Esa sería esta mitad. Y entonces giramos y lo que nos va a generar pues es la esfera. Ahora, ¿quién es r de x? Pues es la distancia del eje de giro, que es de x a y. Y eso justamente, esa distancia r de x es igual a la raíz de a cuadrada menos x cuadrada, o sea, es igual a la f de x. Y x va de menos a a. Entonces, el área es igual a 2pi por la integral de a b de y raíz de 1 más y' al cuadrado o f' de x al cuadrado diferencial de x. Entonces esto es igual a 2pi por la integral de menos a de... Ahora tenemos que la y es igual a la raíz de a cuadrada menos x cuadrada. Entonces la dy
es igual a 1 entre 2 veces esto, por la derivada de esto que es menos 2, entonces el 2 se va, nos queda menos x sobre raíz de a cuadrada menos x cuadrada, diferencial de x. Y 1 más y' al cuadrado, pues es 1 más la y' que sería esto, o sea, dy en dx es igual a y' de x, que es menos x entre raíz de a cuadrada menos x cuadrado. Entonces nos queda más este al cuadrado, que es x cuadrada sobre a cuadrada menos x cuadrada, es a cuadrada menos x cuadrada más x cuadrada sobre a cuadrada menos x cuadrada. Esto es igual a cuadrada sobre a cuadrada menos x cuadrada. Entonces esta integral pues sería 2pi por y, que es raíz de a cuadrada menos x cuadrada, por la raíz de este que es a sobre raíz de a cuadrada menos x cuadrada de x. Entonces esta integral es igual a 2pi por la integral de menos a de a de x. Es igual a 2pi por x de menos a. Esto es igual a 2pi por a por a menos a más a. Esto es igual a 2a por 2, 4pi a cuadrado. Entonces, ¿cómo sé qué es eso? Bueno, el volumen de una esfera es 4/3 de pi r al cubo. Entonces, si nosotros diferenciamos esto, dv es igual a 4pi por r cuadrado. Entonces, esto es el área. Y es lo que tenemos para el radio igual a a. Entonces, el volumen es igual a 4pi por a al cuadrado, que es lo que encontramos aquí con nuestra ecuación para, para el área de la superficie lateral. Ahora, hay ejemplos interesantes para empezar, de cosas que no se pueden integrar como este. O sea, y igual a e a la menos x cuadrada, girar, que gira alrededor del eje x. Y entonces lo que nos va a dar, o sea, si lo hacen ahí, esto voy a dejarlo que lo hagan ustedes, pero bueno, si x vale 0 es a la 0 que es 1. Si x vale 1 es 1 entre e, que es algo muy chiquito, entonces va a ir así. Entonces se puede ver que la integral resultante no se puede resolver en términos de funciones elementales. Esto no lo voy a ver, pero pueden poner. Y ahora, como todavía no sabemos cómo calcular la integral impropia, si lo supiéramos, podríamos ver esto que es ¿cómo le llaman esto? El cuerno de Gabriel, me parece. El cuerno de Gabriel, que es la función y igual a 1 sobre x en x que va de 1 a infinito. Entonces, esto no lo voy a hacer porque no sabemos aún cómo hacerlo. Por eso es importante ver la integral impropia, aunque no se vaya a evaluar, para que puedan echarle un vistazo. Entonces, esto va así. Entonces, en 1 sería 1, 1. Entonces va de aquí para acá. Entonces uno puede demostrar que o sea, el s sería 2pi por la integral de 1 a infinito de la f de x, que es 1 entre x, por la raíz de 1 más f', que es menos 1 entre x cuadrada al cuadrado, o sea, 1 sobre 1 entre x cuarta, diferencial de x, y se puede demostrar. No lo puedo hacer porque no tenemos la herramienta todavía, pero se puede demostrar que la s se va a infinito. Y ahora también se puede demostrar
que si giramos, bueno, aquí estamos girando respecto al eje X. Y entonces nos da esta como trompeta. Entonces aquí en 1, 0, que sería esta parte, y de aquí hasta infinito. Entonces se puede demostrar que el volumen es finito. Entonces, ¿qué significa eso? Que se puede llenar de pintura, vamos a decir. A pesar de que es infinito esto, se puede llenar de pintura, pero no se puede pintar su superficie con esa pintura. Entonces no alcanza. ¿Por qué? Porque esta integral diverge. Es divergente, se va a infinito. Entonces eso significa que no tiene área lateral. No es un número finito, no la puedo calcular. Entonces, eso, eso sería respecto al área de una superficie de revolución. Ahora, aquí voy a meter en estos 9 minutos que me queda otra cosa que es el trabajo. Entonces, ese no le voy a poner un nombre especial, pero es el trabajo. Todas estas cosas los que ya llevaron mecánica saben porque vieron trabajo, vieron velocidad, aceleración, etcétera. Entonces vieron las aplicaciones del cálculo a la física. Entonces es el trabajo hecho por una fuerza constante. Eso es necesario para saber la energía necesaria para hacer eh, un trabajo, para saber la cantidad de trabajo que yo necesito, la cantidad de energía que yo necesito para mover un objeto de un punto a otro. Entonces, definición 4.4 ¿será 4.4? Ah, sí, 4.4.1. Si un objeto se mueve una distancia d en dirección de una fuerza constante, no, de una fuerza aplicada constante, que vamos a llamar F, entonces el trabajo se va a denotar con la letra W, hecho por esa fuerza se define como trabajo igual a fuerza por distancia. Entonces si yo tengo, no sé, aquí, por ejemplo, el piso, tengo un bloque de masa M, yo le aplico una fuerza hacia acá, entonces el trabajo generado por esa fuerza para mover el objeto de aquí a acá, pues es igual a la fuerza por la distancia que lo muevo. Eso así se define en general en física. Y los que llevaron mecánica vectorial, si es que todavía se llama así, lo vieron seguramente. No todos son físicos aquí. Pues si les interesa saber de esto, pueden leer el Alonso y Fin de mecánica. Que a mí me gusta ese libro más que... O los Resnick también. No importa, igual el Alonso es un poco más viejo, pero me gusta el enfoque que le da. Hay muchos tipos de fuerzas. Está la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética. Por supuesto son las fuerzas naturales, las fuerzas principales de la naturaleza. Fuerza nuclear débil, fuerte. Pero dentro de todas esas pues hay fuerzas centrífugas, etcétera. Entonces la fuerza lo que hace es cambiar el estado de movimiento. O sea, más bien el estado de reposo de un objeto
o el estado de movimiento de un objeto, este, para ir de un lugar a otro. Entonces, si algo, por ejemplo, si algo está fijo ahí en reposo respecto a un sistema de referencia, entonces para yo mover ese objeto puedo aplicar una fuerza. Entonces esa fuerza lo saca de su estado de reposo. O si tengo algo que se está moviendo respecto a un sistema de referencias y yo le aplico otra fuerza, voy a hacer que se mueva más rápido, voy a hacer que se mueva más lento. Entonces, dependiendo quién es la fuerza, es la expresión que voy a tener para la energía, para el trabajo. Entonces, la fuerza es una fuerza gravitacional, por ejemplo. Una fuerza gravitacional. Entonces, en ese caso se puede demostrar que el trabajo es igual al peso por la altura. O sea, es igual la fuerza por distancia, pues sería mg por la altura. Entonces, si yo tengo un objeto en el piso, y ahí pongo mi sistema de referencia. Entonces, vamos a decir que aquí está el piso, tengo un objeto de masa m, entonces pongo mi sistema de referencia ahí, de manera que el piso coincida con el eje X con el eje Y, y entonces voy a levantar este objeto de aquí a una posición final. Acá que va a estar a una altura, no sé, por ejemplo 10 metros. Y esta cosa pesa, la masa son 50 kilogramos, por ejemplo. Entonces esa masa no va a variar. Entonces al inicio, para que esa cosa esté ahí, se va a equilibrar el peso o la fuerza de gravedad con la normal hacia el piso. Entonces, cuando yo lo levanto, la fuerza de gravedad va a seguir actuando. Entonces el trabajo hecho para levantar ese objeto desde aquí hasta acá arriba, pues va a estar dado como la masa por la gravedad por la altura. Entonces, en este caso, que es mg, que es la fuerza masa por aceleración, es el peso del objeto debido a que esté en un campo gravitacional. Entonces, esto va a ser 50 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado por la altura, que son 10 metros. Entonces esto va a ser, bueno, para hacerme la vida más fácil, vamos a decir que esto pesa 10. Bueno, no pesa, tiene masa de 10 kilogramos. Entonces 10 por 9.898 por 10, 980 kilogramos metros por segundo al cuadrado por metro, o lo que es lo mismo, 980 newtons por metro. Entonces necesito, por cada metro que yo desplace esto, necesito una fuerza de 980 newtons para poderla mover. Muy bien, entonces aquí viene la aplicación del cálculo. Si la fuerza es variable, lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que en pequeños desplazamientos la fuerza sea constante. Entonces, si f es variable, eso hace que la cantidad de fuerza varíe conforme el objeto cambia de posición. Entonces, en el caso anterior aplicábamos la misma fuerza todo el tiempo, una fuerza constante. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a aplicar una fuerza variable. Entonces, por ejemplo, un resorte. Si yo tengo un resorte de longitud L y entonces yo aplico una fuerza, una cierta fuerza, y de hecho lo han experimentado, cuando lo aplastan con la mano, lo pueden, lo pueden aplastar fácilmente hasta cierto punto y después tienen que aumentar la fuerza para seguirlo aplastando porque se pone más duro el resorte. Entonces conforme lo van aplastando, la fuerza que van utilizando va incrementando.
Entonces, esa fuerza que están aplicando es una fuerza variable, no es una fuerza constante. Entonces, vamos a decir que tenemos un objeto que va del punto. Digo, esto no es una clase de física, solamente les platico un poco para los que no son físicos y quizás les interese esto, pues puedan ir a ver en un libro. Los que son físicos, pues esto ya lo revisaron en su curso de mecánica. Entonces, supongamos que aquí está el objeto en una posición inicial y luego le aplicamos una fuerza y lo vamos moviendo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a dar una partición, es decir, CAP, una partición de AB, que es la distancia que lo vamos a mover. Entonces tal que la P es igual a A igual a X0, X1 hasta Xn igual a B. Entonces para todo I existe un CI en el intervalo XI menos 1, XI, tal que a ver, voy a ponerlo así. Existe un CI tal que XI menos 1 es menor o igual que CI menor o igual que XI, o sea que pertenece al intervalo este, XI menos 1, XI, es decir, tal que la CI pertenece al intervalo XI menos 1, XI. Entonces por aquí voy a tener el CI o el XI, si le quieren llamar así, a ver, como le llamábamos en la cuestión esta de la integral de Riemann. Es un XI, es decir, tal que XI pertenece a este intervalo. Y entonces ahí la fuerza es la F de XI. Ahora, suponiendo que F es continua, entonces el trabajo hecho para ir de XI menos 1 a XI está dado por delta WI igual a F de XI por delta de XI. Entonces, donde delta de XI es muy pequeña y aproximamos la fuerza por una fuerza constante. Entonces, para cada desplazamiento de aquí a acá, la fuerza va a estar dada por esto, donde existe un XI en cada uno de estos intervalos. Existe un XI en cada uno de estos intervalos. Entonces, el trabajo total, ¿quién va a ser? Pues el trabajo total eh, va a ser aproximadamente igual a la suma desde igual a 1 hasta n sobre todos los subintervalos que genera la partición, es decir, la suma de los delta WI, que sería la suma desde igual estoy poniendo un hueco porque ahora voy a poner el límite, la suma desde igual a 1 hasta n de f de xi por delta de xi. Y entonces si el límite de la partición tiende a cero, ese trabajo va a ser exactamente eso. El límite cuando la norma de la partición tiende a cero de esta suma, que es el límite cuando la norma de P tiende a cero de esta suma, o equivalentemente cuando esto tiende a cero. Y esto es igual a la integral de AB de f de x. Entonces el trabajo, work, por eso tiene esta W, es igual a la integral de AB de f de x de x. Entonces vamos a definir eso aquí. Definición 5.4.
¿Por qué le puse? A ver aquí que le puse 4.4.1, ¿no? Y ya tenía una definición antes, me parece. Ah, 2. 5.4.3 y 5.4.4. 4. Entonces vamos a decir que si un objeto se mueve a lo largo de una línea recta por medio de una fuerza que varía continuamente, esa fuerza la vamos a llamar f de x, entonces el trabajo W hecho por F para mover el objeto de x igual a x igual a b es lo que ya calculamos, W igual al límite cuando la norma de la partición tiende a cero, de la suma desde igual a 1 hasta n de delta WI, que es la integral de AB de f de x. Entonces, eh, vamos a ver un ejemplo. Por supuesto, depende de quién sea la fuerza. Tenemos un montón de fuerzas. La ley de Hooke, por ejemplo, que es la ley del resorte, la ley de la gravitación universal, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver un ejemplo solamente para no dejar esto así muy en el aire. Que la idea es que entiendan también con el concepto que uno tiene geométrico, la interpretación de la integral, uno puede hacer todas estas cosas de esa forma. Entonces la idea es aproximar en pequeños pedazos algo. En el sentido geométrico, pues eran los volúmenes o las áreas de los volúmenes de cilindros que dan vuelta, o de cáscaras de cilindro que dan vuelta, o de pedazos de cono que surgen cuando da la revolución. Y aquí de suponer que la fuerza es constante para pequeños desplazamientos. Entonces vamos a poner una fuerza de 750 newtons comprime un resorte. Lo comprime, vamos a decir, 3 centímetros desde su longitud natural. Que es de, vamos a decir, 15 centímetros. Entonces, encontrar el trabajo hecho para comprimir el resorte 3 centímetros más o 3 centímetros adicionales. Entonces la solución. Nosotros tenemos, vamos a pintar aquí, tenemos nuestro resortito. Entonces este mide 15 centímetros en su posición natural. Luego aplicamos una fuerza de 750 newtons. Entonces esta va a ser F. Entonces cuando aplicamos esa fuerza, esto se va a comprimir 3 centímetros. Entonces voy a tener el resorte así. Y luego voy a comprimir 3 centímetros más, pero entonces si yo comprimo una distancia X, esto va a ser equivalente a poner X aquí. Y entonces esta sería la distancia X. Y la fuerza entonces serían 250 X.
en general. Entonces son los 250 por la distancia esta que está aquí. Entonces hay que usar la ley de Hooke, que vieron en la preparatoria todos, ahí sí, que es la ley del resorte. Entonces la ley de Hooke lo que dice es que la fuerza natural para comprimir un resorte de constante K, constante de restitución K, X unidades, está dado como f de x igual a k por x. Entonces en este caso f de 3, entonces por eso puse esto así. Entonces f de 3 sería k por 3. Pero f de 3 centímetros es 750 newtons. Entonces esto es lo mismo que 750. Y entonces la k del resorte es 750 sobre 3. Y esto sería igual a 250. En este caso centímetros. No, perdón. Newtons sobre centímetro. Que habría que pasar a metros. Pero lo voy a dejar así. Y bueno, de hecho vamos a ponerle metros. Es un poco no realista, pero no quiero estar haciendo cambios de unidades. Entonces 15 metros, metros, 3 metros. Y acá metros, metros. X metros. Entonces, por lo tanto, f de x está dado como 250 por, que es lo que puse aquí, ven, por x. Entonces, supongamos que la fuerza necesaria para comprimir el resorte delta x es constante. Entonces para delta x es muy chiquito. Delta x es muy chiquito. Entonces delta w va a ser igual a f por delta x, que es igual a 250x por delta x. Entonces al comprimir de 3 se comprime de 3 a 6 centímetros. Entonces hay que encontrar ese trabajo. Entonces el trabajo es igual a la integral de AB de f de x. Y esto es la integral de 3. Perdón, aquí dije que iban a ser metros ya. De 3 a 6 metros. Entonces va a ser la integral de 3 a 6 de la fuerza que acabamos de encontrar, que es 250x de x. Entonces esto es 250 sobre 2x cuadrada de 3 a 6, que es igual a 125 por 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado, que es igual a 125 por 6 por 6, 36, menos 3 por 3, 9. Entonces nos quedan 125 por 27. Y esto es 5, luego es 3, 7, 4, 7, 3 y 3 newtons por metro. Entonces el trabajo necesario para comprimir el resorte desde aquí, donde ya está comprimido, o sea, ¿qué es lo que es el problema? El resorte está así. Luego uno le aplica una fuerza de 750 newtons para comprimirlo 3 centímetros. Evidentemente, como el resorte es duro, cuando yo lo comprima a partir de ahí otros 3 centímetros, la fuerza va a tener que ser distinta. Y va a ser más grande que la que aplicamos aquí, que es lo que hemos encontrado acá, muchísimo más grande.
Entonces, este dato inicial nos sirve para encontrar la constante del resorte. Y una vez tenida la constante del resorte, se sustituye en la fórmula, en la ley de Hooke, y esa se pone en la integral. Entonces, evidentemente, uno necesita hacer muchos ejercicios de esto. Si no son físicos, pues no lo van a necesitar realmente, pero si lo son, repito, ya vieron mucho en el curso de mecánica vectorial que les dan en segundo semestre. Y bueno, eh, ahí está para que se motiven a estudiar estas cosas los que no hayan llevado eso. Quizá les guste, o se pueden estudiar por la parte de la física, qué sé yo, no sé. Entonces la siguiente parte de la clase va a estar enfocada al teorema de Pappus.